Pregunta de don Damián Caneda Morales. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Señor ministro, cuando usted llega al Gobierno, en mi opinión, se encuentra con una situación en las cuentas de Dulce, donde, aunque hay una previsión de déficit del 0,4, los ingresos van superando las previsiones. Tiene un fondo de contingencia de 2.300 millones, tiene además en los impuestos especiales por la subida del petróleo otro ingreso adicional y, sobre todo, se encuentra con una cultura de estabilidad donde, en el peor de los casos, hace que las discusiones que se hacen sean de décima. Sin embargo, inmediatamente esa previsión para cubrirse en salud de déficit del 0,4 la suben al 0,8, más tarde al 1,12. Después de haber enviado esta previsión a Bruselas, la vuelven a subir haciendo otro ajuste contable al 1,8 y además nos enteramos, aunque me dijo la semana pasada que me crea solo lo que viene en el boletín oficial, nos enteramos de eso 2 semanas antes por un periódico. Por cierto, también la deflactación que me enteré por Llamazares ha salido después en el boletín, o saldrá después. Esto, en nuestra opinión, no es buena, pero es que acabo de leer también que probablemente el déficit sea el 2, no el 1,8, que ha dicho el director de Eurostat. Como cada vez que leo algo se produce después, el boletín oficial va al dictado de terceras personas, me gustaría saber si hay nuevas previsiones de ajuste, porque probablemente a su credibilidad, que tenga o no tenga, no le importa mucho, pero la de la economía española sí nos afecta a todos. Gracias, señoría. Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias, presidente. Posiblemente el concepto de cuentas de Dulce suyo y mío no es el mismo. Cuando usted dice que hay un ajuste, le voy a decir, hay primer ajuste en contabilidad nacional, porque ustedes no habían incluido en el presupuesto ciertos ajustes de contabilidad nacional. En el informe económico y financiero citaban otros, pero no todos ellos. Si a usted le interesa el tema, viene con todo lujo de detalles explicado en el libro amarillo de este año, en las páginas 105 y 215. Segundo punto, es cierto que se había hecho un ajuste en Televisión Española en el mes de marzo, como consecuencia de la presión de Eurostat, y esa decisión se tomó por el anterior Gobierno. Ese ajuste no estaba tampoco en el presupuesto del 2004, se reconoció después. Yo la verdad es que he intentado por todos los sitios encontrar dónde está la partida presupuestaria para hacer frente al Prestige, y debo reconocer que no la he encontrado. A lo mejor es que está tan bien escondida que no existe. Pero es que me ha sucedido lo mismo con la partida para hacer frente a la ley de ferrocarriles. No acabo de encontrar que esa ley, que tenía que entrar en vigor el 1 de julio y donde se hablaba de asunción de deuda, no veo dónde está la asunción de deuda. Todo eso es lo que hemos hecho, más un tema adicional, es verdad, que es el tema de Andalucía. Ustedes plantean la tesis de: hombre, esto nosotros no teníamos previsto hacer en varios años. Seamos serios, no engañemos a la gente. Absorberlo en varios años quiere decir pagarlo en varios años. Pero usted sabe que la aceptación de la obligación genera derecho en contabilidad nacional, y eso es lo que ha sucedido este año. Y, por lo tanto, eso es lo que hemos tenido que hacer. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente del Gobierno. Tiene la palabra su señoría. Señor ministro, seguro que no tenemos idea, sobre todo no decimos lo mismo de cuando encontramos unas cuentas. La decisión de cómo contabilizar cuando las normas se pueden ver desde distintos puntos de vista son suyas. Usted, cuando estaba en Europa, unas cosas les parecían bien, y cuando está aquí cambia. Yo lo comprendo porque tiene que ejercer su papel. Le digo que no me preocuparía si no es porque daña a la credibilidad de la economía española. Cuando usted crea ese déficit por ajuste, porque tenía, como le he dicho antes, instrumentos suficientes y exceso suficiente en el devenir de la economía y de los ingresos en el 2004 y en sucesivos para paliarlo, cuando usted crea este déficit puede ser por 2 razones. Uno, para inflar el 2004 para en el 2005, como todo en general los no muy buenos gestores les gusta hacer, hinchar pecho después, o simplemente porque quiere acostumbrar a la sociedad española otra vez al déficit. Porque, claro, viendo los presupuestos que presentó ayer, que son como venta, puede que alguien lo compre, pero cuando dice vamos a apostar por la productividad, mire usted, su incremento en productividad ninguno es cierto, pero en conjunto son 1.500 millones sobre 250.000, que es el presupuesto. Con eso va a cambiar la productividad de este país.
Es mentira que sube el 25% en investigación, en I+D, sube el 16%. Y además, cuando lo analicemos más, veremos cuánto de eso es de préstamo y no realmente de inversión. Si me dice que es en gastos sociales, le digo que el porcentaje es exactamente el mismo, el 50% que los anteriores. Pero es que además, en pensiones, su gran venta, resulta que se incrementa menos el 6,8% que en el ejercicio anterior, que era el 7,1%. Es decir, ¿con qué argumentos me dice que va a tener usted un equilibrio presupuestario cuando los ingresos me los sube al 8%? ¿No me estará poniendo parches antes de que le salgan? ¿Qué medidas ha tomado para que realmente se produzca un incremento de ingresos, que bien es cierto que no serán tanto porque ya se están produciendo en este año y entonces habrá que incluirlo en la previsión? Pero no hay medidas. Señoría, entonces, ante una previsión de déficit... Señoría, concluya. Sí, concluyo. Simplemente una anotación. Si esas aportaciones que se hacían a los organismos de inversores son un riesgo, como afirman ustedes, para ejercicios posteriores en déficit, ¿por qué las siguen haciendo? Y en algunos casos incrementándolas. Sean coherentes. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno. Señoría, nosotros somos totalmente coherentes. Usted me ha planteado un problema de los ajustes y le digo que los ajustes contables había que hacerlos. Se podía haber esperado al año que viene, pero habríamos hecho una cierta trampa porque los ajustes había que hacerlos este año, caso claro en el tema de Renfe o caso claro en el tema Prestige. Ya entiendo que ustedes prefieren que eso no se impute en su periodo, que se impute en un periodo posterior, pero el compromiso de gastos se ha producido en este periodo, les guste o no les guste. Segundo, no es cierto que yo tenga una diferente vara de medir. Ustedes han utilizado con gran frecuencia la tesis de que el señor Solbes había aprobado nuestras cuentas en Eurostat, y es cierto. Lo que pasa es que usted sabe, como yo, que Eurostat no tiene capacidad de auditar nada más que lo que se le envía. Y el problema de televisión española, como otros problemas que todavía están pendientes en Eurostat, están siendo discutidos. Entre ellos el problema del GIF. ¿Me gusta el GIF o me gustan esas referencias que usted hace a financiación impropia? No, no me gustan. Pero tampoco me parece razonable parar totalmente la actividad económica de este país en este momento como consecuencia de las decisiones que ustedes adoptaron. Y como desgraciadamente tampoco nos han dejado margen de maniobra para contratar nuevas obras en estos años, no hay más remedio para seguir con una cierta actividad económica que mantener estas prácticas que no comparto. Tendremos tiempo para discutir de los presupuestos y verá usted que los presupuestos recogen de verdad un superávit que no afecta para nada, y no es nuestra tesis subir el déficit este año para sacar ventaja. Eso lo hicieron ustedes en el 96, pero nosotros no lo hemos hecho ahora y tendremos ocasión de hablar de las cifras presupuestarias en su momento. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente segundo del Gobierno.